¿Alguna vez se han preguntado quién decide que una señal mida 2 metros de alto o por qué lo que llamamos un policía acostado no puede medir más de 3 centímetros? Pues no es un capricho. Todo eso está basado en la ley. Así que bienvenidos a la unidad número 5, titulada Señalización y Seguridad Vial. Vamos a hablar de la normativa. Hoy vamos a entender cómo el Manual Venezolano de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito, o el MVDUC, salva vidas en nuestras carreteras. En esta unidad vamos a tocar el marco legal venezolano, las señales verticales, los criterios de ingeniería de ellas, las demarcaciones y delineadores, los reductores de velocidad e iluminación, la seguridad vial y el análisis de accidente, y vamos a tocar algunas fórmulas. Ok, empezando con el marco legal venezolano, tenemos primero que nada esta línea de tiempo que muestra nuestra historia normativa. Ella comenzó en el año 1926 con la primera ley de tráfico terrestre. Luego, esta se modificó en el año 1998 y actualmente nos regimos por la Ley de Transporte Terrestre, con su último año de actualización, el año 2008. Esta ley divide sus competencias en dos figuras que son las que tenemos allí. El Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre, ¿verdad? Que rige más que todo la infraestructura y el control técnico, y el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, que es la parte administrativa y las licencias, ¿verdad? Entre las funciones del Ministerio de Transporte Terrestre tenemos que él regula las políticas de qué, de las estrategias y normas que van a regir el Sistema Nacional de Transporte. En cuanto a su estructura, ella administra y coordina todo lo que es la parte de construcción, mantenimiento, reparación de vías, carreteras, puentes y todo lo que es el sistema de peajes, ¿verdad? Cuando decimos que una de sus funciones es la gestión multimodal, es porque él es el encargado de controlar la operatividad y la expansión de los servicios de transporte, ya sean aéreos, acuáticos, superficiales, entre otros. En pocas palabras, él supervisa entidades como por ejemplo el INAC o SICSA, ¿sí? Movilidad y tarifas. Cuando él coordina movilidad y tarifas, se refiere a los planes de transporte público y establece hasta cierto punto lo que son las rutas y las tarifas de los mismos. Y en los financiamientos y soporte, él apoya económicamente instituciones como por ejemplo Fontur. Mientras que el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, o el INTT, registro y documentación, ¿a qué se refiere? Bueno, él emite títulos, placas, certificación del registro de vehículos, ¿verdad? Y toda esa parte. Su segunda función es otorgar y renovar las licencias de conducir. La tercera sería el control del transporte público. ¿Cómo lo hace? Supervisando los terminales, ¿verdad? Habilita las unidades en las temporadas altas, emite certificados de prestación de servicio a los transportistas. En la parte de la infraestructura vial, él regula, ¿verdad? La colocación, mantenimiento de la señalización, la demarcación vial, ¿sí? Y toda la parte de seguridad y educación vial, que prácticamente ellos son los responsables de coordinar las campañas de concientización y todo lo que es referente a los operativos de aulas viales que ellos deben hacer en conjunto con los cuerpos de seguridad. Señales verticales. Las señales verticales no son otra cosa que dispositivos viales que utilizan símbolos o palabras escritas
con tres funciones principales: establecer normas y prohibiciones en las vías, alertar a los conductores sobre peligros en el camino u ofrecer la información necesaria para guiar a los peatones o a los conductores durante su trayecto. Para cumplir esto de manera efectiva, las señales verticales se dividen en tres grandes grupos según su tarea. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se colocan las señales dependiendo de la zona. Si es una zona urbana, esta debe estar a 2 metros para evitar simplemente que los peatones o los obstáculos las tapen, mientras que en las carreteras pueden estar a 1,50, ¿verdad? Las señales verticales de reglamentación. Estas tienen como finalidad principal notificar a los usuarios de las vías cuáles son las limitaciones, prohibiciones o restricciones de la misma. Hay que tener en cuenta que la violación de alguna de estas señales constituye una sanción o una infracción que es sancionada, mejor dicho, por las leyes de tránsito. Todas estas normas de reglamentación tienen un diseño y forma, que por lo general es circular, con la excepción de la señal de pare, que ustedes la deben haber visto, que es octogonal, ¿verdad? Y la del ceda el paso, que esa es triangular, pero con el vértice hacia abajo. Los colores también son similares, tienen símbolos y leyendas en color negro, usualmente sobre un fondo blanco, con una orla roja perimetral, ¿verdad? Y las de prohibición incluyen una diagonal roja a 45 grados. ¿Dónde se colocan? Ellas se colocan usualmente en el sitio exacto donde comienza la regulación, preferiblemente del lado derecho de la vía. En las zonas urbanas serían mínimo de 2 metros desde la acera hacia la parte superior de la señal. Y en las no urbanas, 1,5 metros de la calzada. Dentro de ellas mismas, las normas de reglamentación tienen una clasificación, ya sea por prioridad, prohibición, restricción, obligación, uso, obligación de lo que es peatonal y ciclorrutas y canales preferenciales. Todo esto lo pueden ver con más detenimiento en el capítulo 2 de el manual, que yo les voy a dejar allí para que puedan descargar. Luego vienen las señales de prevención. Estas señales, la principal finalidad es advertir de la existencia de un peligro, ya sea temporal o de forma permanente en la vía. Su diseño y forma es que mayormente tienen forma cuadrada con una diagonal vertical, es decir, con un rombo, ¿verdad? Sus colores, fondo amarillo con un pictograma y orlas de color negro. ¿Sí? La señal escolar utiliza un fondo de color como amarillo lima fluorescente, ¿sí? Para que se pueda visualizar con mayor facilidad. Usualmente se colocan de forma anticipada al riesgo, calculando una distancia entre los 30 y los 175 metros. Esto se tiene en cuenta tomando como referencia la velocidad del diseño de la vía. ¿Para qué? Para permitir la reacción del conductor de manera oportuna. Ellas también, dentro de ellas mismas, se clasifican. Hay de indicativas de curvas, de intersecciones, de características operativas, de situaciones especiales, y algunas tienen mensajes de texto, como por ejemplo la que vemos allí que dice despacio. Luego
tenemos las de información. Obviamente, su principal propósito es informar. ¿Qué van a informar? Bueno, usualmente identifican la vía y guían a los usuarios y le proporcionan datos. ¿Qué tipo de datos? Por ejemplo, destinos, rutas, una dirección, una distancia, un hito kilométrico, un servicio turístico o algo que sea de interés. Este tipo de señales son rectangulares, por lo general. Su función es, como mencionamos, informar direcciones en intersecciones, confirmar rutas, distancias, encauzar el tránsito también hacia carriles adecuados, códigos de ruta también. Sus alturas pues se instalan en señales elevadas en pórticos, cerchas, banderas. Ustedes las deben haber visto sobre todo cuando van en la autopista. Y la altura libre mínima obligatoria es de 5,20 metros en zonas urbanas a nivel de la acera y conservan la altura que ya habíamos mencionado de 2 metros. Y para cerrar con las señales verticales, tenemos por último, pero no menos importante, las que contienen mensajes variables. Simplemente estos son dispositivos tecnológicos que están diseñados para mostrar o eliminar un mensaje en tiempo real, y ella se adapta a las condiciones cambiantes del tránsito. Ellas son útiles para alertar sobre niveles de congestión, accidentes, condiciones climáticas, obras, desvíos. Pero estos mensajes que se muestran en las pantallas deben tener o cumplir con unos criterios. Por ejemplo, deben limitarse a un máximo de 3 líneas de texto y no más de 20 caracteres por línea. El tamaño de la letra debe ser legible a la velocidad de operación de la vía. No se deben usar efectos de transición. ¿Por qué? Porque esto distrae al conductor. Un ejemplo de estos efectos son los barridos o las decoloraciones. Y está prohibido el uso para emitir propaganda comercial o publicidad. Nada que sea ajeno al tránsito. ¿Sí? Ahora, lo de las señales verticales, ¿cuáles son los criterios de ingeniería? Observen el video, ¿verdad? Y vamos a hablar de los criterios reales de instalación. Como ustedes pueden ver en el video, el conductor va en su vehículo. Las señales deben ir a la derecha, que es el cono de atención del conductor, pero debemos tener cuidado con esto. Es prohibido colocar soportes en los hombrillos, porque estos espacios son sagrados para cualquier emergencia que se pueda presentar en la vía. Además, así evitamos que las luces del vehículo encandilen a uno de noche cuando se reflejen. Por eso la señal debe colocarse entre un ángulo entre 0 y 5 grados respecto a la perpendicular del eje vial, ¿verdad? Muy bien, teniendo en cuenta lo que hemos aprendido acerca de la correcta colocación de las señales verticales, observen esta imagen. Deténganse un momento si quieren, ponen el video en pausa y piensen, ¿qué está mal allí? ¿Pueden ver el error? Ahora, las demarcaciones y delineadores. Miren ahora, bajen la mirada al pavimento. Las marcas viales deben ser sí o sí retroreflexivas. La regla de oro del color en Venezuela es que el blanco separa los flujos en el mismo sentido y delimita el borde derecho. El amarillo va a dividir los sentidos opuestos y marca dónde está prohibido estacionar. Si ves una línea continua, no debes adelantar.
Y para guiar la vista en las curvas peligrosas se deben usar delineadores u ojos de gatos o captafaros, también se le dicen, ¿sí? Que mantienen el mismo color de la línea en la que están. En curvas cerradas, esa distancia entre captafaros se calcula estrictamente según el radio de la curva. Por ejemplo, si el radio es de 15 metros, ellos deben ir cada 5 metros con la finalidad de que el conductor siempre vea varios a la vez. Los reductores de velocidad e iluminación. Este es un clásico de todas las calles venezolanas, los reductores de velocidad. Como ingenieros, grábense esto. No se puede colocar un reductor de velocidad sin un estudio previo de ingeniería de tránsito. No es simplemente agarrar un poco de cemento y concreto y ponerlo ahí. No. El nombre técnico sería un resalto, ¿verdad? Aquí lo conocemos como policía acostado. Y ellos son para las zonas locales o escolares, ¿verdad? En las autopistas o vías urbanas es preferible colocar bandas sonoras o estoperoles. Fíjense en la norma geométrica que establece el manual. Estos no deben sobresalir más de 3 centímetros de pavimento y van en parejas de 50 centímetros de largo separadas por 1 metro. En cuanto al tema de la iluminación, vean el contraste en la imagen. A nuestra izquierda tenemos el enemigo de todo conductor, que es el efecto cebra. ¿Qué es el efecto cebra, profe? Bueno, son esas manchas de luz y sombra que se ven intercaladas. Esto es peligroso porque esto cansa la visión del conductor. Por eso se recomienda que la luz en las vías sea como la fotografía de nuestra parte derecha. Debe ser uniforme, ¿verdad? Especialmente en esas zonas críticas donde hay redomas, túneles, incorporaciones a otra vialidad como una autopista. Esto es crucial. Cuando investiguemos los accidentes de tránsito, tenemos lo que es la causa aparente o la causa real. La causa aparente no es otra cosa que lo que parece ser que pasó, es decir, lo que nosotros conjeturamos en ese momento al ver las consecuencias del accidente. Y se establece ya como causa real luego de haber hecho la investigación correspondiente y haber comprobado que esa causa aparente, con datos, ¿verdad? Por supuesto, fue la causa real del accidente. Muchas veces la causa aparente no coincide con la causa real, como en otras sí. Y aquí podemos visualizar la triada del accidente. Esta es la cruda realidad. Las fallas de la vía solo representan entre el 5 y el 10% de los accidentes, mientras que el vehículo entre el 3 y el 5%. Y el factor humano, la imprudencia, el alcohol, el celular, causa entre el 85 y el 90% de las fatalidades. ¿Cómo medimos esto? Con los indicadores de siniestralidad. Eso se puede medir científicamente. En Venezuela, el Observatorio de Seguridad Vial o el OSB, ¿verdad? Es el encargado de realizar este tipo de estudios. Y el balance que yo conseguí de mayo de este año nos revela, como lo tenemos aquí en pantalla, una cifra realmente alarmante. Noten allí, hay 335 accidentes de tránsito que dejaron nada más en el mes de mayo 131 fallecidos y 441 heridos
graves, donde en estos accidentes se pudo determinar que el exceso de velocidad causó el 60% de los choques y los derrapes. Se estableció que los domingos se consolidaron como los días más críticos porque se cobraron la vida de 72 motorizados y exponiendo a los adolescentes a un peligro extremo, porque la mayoría de las víctimas fueron adolescentes. Y se nota que ni el clima ni el estado de las vías superan a la imprudencia humana como principal detonante. Yo estuve leyendo en la página del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre que el 90% de los accidentes de tránsito actualmente están implicados motorizados. Entonces, esto es un llamado a la conciencia. Este informe lo pueden encontrar en la cuenta de Instagram del Observatorio de Seguridad Vial. Allí está la dirección. Ahora pasemos a los indicadores de siniestralidad. Ellos son la relación cuantitativa de los saldos de muertos y heridos para evaluar la peligrosidad de una vía o una región, ¿verdad? Usualmente medimos los índices de accidentalidad, que es el número de accidentes, los de morbilidad, que es el número de heridos, y los de mortalidad, que es el número de muertos. Y estos índices, ¿verdad? Se pueden medir con respecto al número de habitantes, ¿verdad? Que sería la población. También se puede medir matemáticamente con respecto al parque vehicular o al número de vehículos registrados en un determinado año, ¿verdad? Y también podemos calcular otros índices de accidentes. Por ejemplo, el número de accidentes por millón de vehículos en cierta cantidad de kilómetros de viaje, el índice de accidentalidad con respecto al número de vehículos que entran en una intersección determinada y por último, el índice de severidad en los accidentes que suceden en una determinada intersección. Y dato curioso, ¿lo sabían? Una de las primeras víctimas de accidentes de tránsito en nuestro país fue el doctor José Gregorio Hernández. Sí, el venerado médico trujillano. Este hecho ocurrió el 29 de junio de 1919 en la esquina de Amadores de la parroquia La Pastora en Caracas. Fue un vehículo, un Essex Super Six, construido en 1918, que era conducido por Fernando Bustamante. Se dice que este vehículo pertenecía a la flota del presidente de Juan Vicente Gómez. A raíz de este hecho y de la muerte del doctor José Gregorio Hernández, existen muchos mitos y teorías conspiratorias, de las cuales no vamos a hablar en este momento, pero las pueden investigar a ustedes a modo de conocimiento general. Lo que sí nos enseña es que en cuanto a la cultura del tránsito en Venezuela, que la vulnerabilidad de los accidentes de tránsito hizo que las autoridades sancionaran y crearan leyes y reglamentos para prevenir accidentes y buscar la forma en la que los usuarios de las vías respetaran las disposiciones del tránsito terrestre. Por último, me gustaría con ustedes compartir esta cita, ¿verdad? Y dejarles un último pensamiento por la clase de hoy. Correr para ganar 5 minutos no vale la pena, si con eso arriesgamos todo lo que realmente importa. El destino no se va a mover de su lugar, así que no hay necesidad de arriesgarnos ni de estresarnos de más, de verdad que no. Vayan con calma, disfruten su trayecto, lleguen bien a casa, cuídense.
Recuerden que siempre hay alguien que los espera en casa y espera verlos bien, ¿sí? Cualquier duda, pregunta, inquietud, estamos a la orden. Buen día para todos.